Bienvenidos a todos a la charla creativa número 2 con Gonzalo Kenny. Gonzalo, bienvenido en nombre de la comunidad de Boceto Creativo. Te agradecemos que hayas apartado un espacio en tu agenda para compartir con nosotros, así que, bueno, bienvenido. Muchas gracias. La verdad que para mí es un placer y una alegría poder compartir espacio con una comunidad de creativos, de colegas o futuros colegas, como se quiera llamar cada uno. Eh, Me parece que estos espacios están buenísimos y son muy necesarios y por eso, bueno, gracias por la invitación. Te comentaba cuando te hice la invitación, este es un espacio de comunidad muy chiquitito. Por ahora es un proyecto Ujú. pequeño, eh, lo estamos llevando varios colegas eh, y nace por crear un cierto tipo de lugar donde eh, convidamos las personas que tengamos la misma pasión por el arte y en español, que es lo importante acá, ¿no? Porque hay muchas comunidades, si ves por ahí en inglés, entonces yo creo que tener una comunidad en español, que es nuestro idioma, es muy potente, ¿no? Para expresarnos libremente y de forma más fácil, pues. Sí, sí, sin duda creo que está buenísimo el espacio que hace falta. De hecho, como complemento, y como decís vos, afuera, digamos, en inglés hay un montón de material, pero no tanto en español, por lo menos no me ha llegado a mí. Correctamente. Y claro, y bueno, muchas gracias por venir, porque eres un representante sí, de Latinoamérica en proyectos grandes, ¿no? Como Magic y Lorcana y así. Entonces, Ujú. igual a la comunidad yo le motivo a que si tienen algo que decir, pueden simplemente desmutear el micro y hablar, porque es una charla súper relajada y de entre colegas. Entonces no hay Sí. esa presión. Y Ujú. Seguro. sí. No sé si No, y podríamos. Sí, perdón. es que quería decir que justamente que podamos charlar libremente. A mí no hay preguntas que me molesten o que me incomoden, y si no quiero contestar algo, les diré no, acusaré. Pero acá las preguntas no molestan, supongo que las preguntas las tengo o las tuve y también me dan curiosidad y que de hecho por ahí de este lado es una simple... pero yo creo que todos transitamos el mismo camino de tropezar, aprender, seguir avanzando y bueno, estas dudas son iguales para todos, así que las preguntas son más que bienvenidas. Exacto, sí. Gonzalo, yo creo que aquí la mayoría te conoce, pero si quieres como darnos una pequeña introducción a lo que sería como tu trayectoria y tu carrera actual, Ujú. si prefieres una decisión, Bueno, ¿no? Sí. yo voy a comenzar diciendo que tengo 47 años, hace 20 años ya que me dedico de manera freelance a la ilustración. Empecé a ilustrar un poquito antes, trabajé entre unos casi 2 años y pico en un estudio, una agencia de publicidad, y o sea que ya tengo bastantes años de carrera. Eh, yo desde chiquito sabía que quería dibujar. A ver, me gustaba dibujar. En mi familia, mi papá es arquitecto, mi mamá es ceramista, el dibujo y el arte de alguna manera están presentes, la música también. Pero a mí se me dio muy fuerte de querer estudiar. En realidad mis papás me dieron la posibilidad de elegir una escuela secundaria y acá en Buenos Aires había una escuela
que se llama Fernando Fader, que era un colegio estatal de dibujo y diseño publicitario. Yo sabía que me gustaba el dibujo, pero no entendía bien las diferencias entre diseño, o sea, qué tenía que estudiar para hacer diseño o cómic o dibujante o animación. A mí me gustaba dibujar más que nada. Y esta escuela estuvo muy bien, en el secundario vi un poco de arte, pero más orientado hacia el diseño. Y cuando tuve la posibilidad en mi cabeza, de acuerdo a cómo me habían criado también, tenía que estudiar una carrera o seguir perfeccionándome. Y fui a la Universidad de Buenos Aires a estudiar diseño. Inicialmente el primer año hice diseño gráfico. Enseguida me pasé a diseño industrial, que es más diseño de productos, y me interesaba mucho todo lo que tenía que ver con la parte de realización de estos productos, es decir, hacer maquetas, el modelado 3D. Así que continué con la carrera de diseño industrial. Es una carrera que eh, terminé después de 10 años, me llevó el doble de lo que sí es la carrera, porque mientras tanto trabajaba, yo necesitaba trabajar. Y cuando estaba a mitad de la carrera, cuando tenía unos 23 años más o menos, me surgió por un conocido que hacía animación, perdón, que hacía modelado en 3D. Me surgió la posibilidad de una vacante en el estudio en el que él trabajaba. Él tenía mucha idea de qué era lo que me estaba ofreciendo, pero dice, buscan un dibujante y vos te das maña con el dibujo, ¿no? Quiere decir, ellos trabajan en publicidad, por ahí te sirve. Y fui a la entrevista. Este era un estudio, una agencia de publicidad llamada Bridger Conway de Argentina. Yo no tenía idea qué era. Esto es año más o menos, les estoy hablando, 2003 o 2004 más o menos. Eh, Era una agencia de publicidad muy grande y yo entré a trabajar como dibujante, la verdad, sin saber demasiado de dibujar profesionalmente. Empecé a trabajar con packaging y publicidad. Esta agencia tenía marcas que en Argentina eran muy grandes de productos. Hice ilustraciones para chicles, para chocolates, para caramelos, para productos de limpieza. A ver, seguramente conocen la marca Unilever, creo, después Kraft Foods, puede ser a nivel Latinoamérica. Hice los chicles de Belden, me parece que es conocido. También trabajé con cervezas. Bueno, y en este estudio trabajé unos 2 años y pico. Y todavía yo estaba cursando la carrera y mi trabajo en el estudio fue muy intenso. Y ahí es cuando yo decido trabajar de manera freelance, porque veía que cuando estaba trabajando las ilustraciones, en vez de dar, si bien yo entré como ilustradora y trabajaba en el departamento junto a la gente de diseño para ilustrar algunas piezas, más importantes las delegaban a ilustradores que trabajaban por fuera del estudio. Tiempo, por profesión, por, no sé, interna. Y así que después de estos 2 años y para hacerme más tiempo para terminar la carrera, me abrí de manera freelance a trabajar de manera externa y con otros compañeros de trabajo que al mismo tiempo abrieron su estudio y empecé a hacer ilustraciones para publicidad y para packaging. ¿Qué es lo que en ese momento, y supongo que ahora no sé con todo esto de la IA y demás cómo está el mercado, pero durante muchos años eh, trabajar con publicidad era lo que mejor rendimiento tenía, donde mejor se cobraban los trabajos. Y, y trabajé hasta hace un par de años atrás. De hecho, cada tanto me llega algún mail, algún ofrecimiento de hacer cosas para publicidad, para branding de marcas. Y
Llegado el año 2009-2010, que yo terminé la carrera, sí empecé a hacer más los trabajos que a mí me gustaban, teniendo un poco más de tiempo libre. Me empecé a volcar hacia el fantasy, que era algo que en realidad lo que yo quería dibujar. Todo lo que tiene que ver con universos fantásticos, mágicos, mitológicos, dragones y criaturas fantásticas era lo que yo me había creado y lo que siempre quise dibujar. Entonces, de a poco empecé a volcar mi carrera hacia el fantasy a partir del año 2010 más o menos, en concreto, ¿no? Con tapas de libro para luego volcar hacia los juegos y todo lo que hoy en día pueden ver más en mi portfolio, ¿no? Ahí hago un parate, no sé si quieren hacer preguntas o extenderme tanto. Sí, bueno, no sé si alguien tiene una pregunta mientras estamos hablando sobre el tema de tu trayectoria y tu carrera. Y a mí me surge una curiosidad en ese momento en el que tú estabas trabajando principalmente de diseño publicitario, ¿no? Em, Ujú. ¿Ya tú tenías como ese conocimiento en la parte del tradicional, pintura tradicional, o solamente dibujo? No, en la escuela secundaria me había dado nociones todo en arte tradicional. Habíamos visto mucho de dibujo a lápiz, acuarelas, algo de acrílico, casi nada óleo nunca toqué, y era muy tradicional la base. Lo que tiene es que cuando yo empiezo a estudiar la carrera de diseño gráfico, rápidamente me pongo en contacto con software como Illustrator, Photoshop, en su momento CorelDRAW, bueno, he pasado por muchos software distintos y la agencia de publicidad puntualmente trabajaba con Photoshop. Pero era algo que yo no había usado el Photoshop de manera de dibujo. Fue las primeras 2 semanas en ese trabajo que como agencia de publicidad tienen un ritmo laboral muy intenso. Eh, yo me acuerdo que en la entrevista laboral en la que fui, me pusieron un envase arriba de la mesa, una caja. No sé si en toda Latinoamérica se conoce el chicle azúcar, es un chicle para masticar, chicle globo. Acá es muy popular en Argentina, es un chicle que viene con un pequeño cómic o una viñeta en su interior. Y bueno, en esta entrevista puntualmente me convocan para ilustrar estos pequeños cómics, estas viñetas. Y me dice, vos podés hacer esto en 4 horas, 5 horas, toda la caja del packaging, ¿no? Y, y yo, muy cara dura, le digo que sí, que bueno, seguramente tendré que aceitarme un poco, pero podré hacer eso en 4 o 5 horas, que era algo que era imposible para mí en ese momento porque ni siquiera tenía el manejo de Photoshop eh, a nivel cómo usar las herramientas de pintura digital. Pero dije que sí en la entrevista y me tomaron y yo pedí unos días para entrar al trabajo y todos esos días me quedaba toda la noche haciendo tutoriales de Photoshop para terminar de aprender en lo que había mentido para conseguir el trabajo. Después, afortunadamente, el mismo training de trabajo y lo que yo tenía de dibujo tradicional me permitió enseguida agarrar el ritmo y acostumbrarme, digamos, a empezar a trabajar en estos primeros pasos digitales que al principio eran cosas pequeñas las que me pedían y eso me ayudó enseguida a adquirir el training para utilizar un poco más los programas. Sí, yo creo que todos hemos hecho algo parecido, ¿no? Que tenemos una oportunidad de trabajo, no sabemos muy bien cómo es el programa, igual nos lanzamos con todo. Aprendemos en el camino Sí, y muchas veces funciona, otras veces no, pero igual eh,
obtenemos esa experiencia y algo, una anécdota para el futuro. Y yo creo que esos pequeños saltos o esos empujones, a mí me parece, me ha pasado varias veces a lo largo de mi carrera, identificar estos momentos de oportunidad en las que me tengo que animar a algo, probablemente no me animaría, o a dar como un salto de fe, sería, o de confianza o de caradurez, cada uno lo puede llamar de como quiera, ¿no? Pero me ha pasado varias veces al conocer a Liliana Bodoc, después que marcó mucho mi carrera, o a tener algún encuentro con algún artista que me gusta, siempre me saca de mi zona de confort, eh, y siempre reconozco que tengo que animarme a hacer algo que desde mi comodidad habitual no haría. Pero con el tiempo descubrí que estos pequeños saltos de fe son los que realmente apalancan mi carrera. Por ejemplo, eso que les contaba, que de hacer el estudio, de trabajar en el estudio, hacerme freelance. En el momento yo me acuerdo que fue una decisión muy, muy, muy importante, porque yo un buen sueldo para alguien un pibe joven que comienza a trabajar, y, y de freelance podría tener una o dos comisiones dando vueltas, pero no algo que yo tenía un laburo, un trabajo, le digo laburo acostumbrado acá, un Sí, trabajo habitual de comisiones, ¿no? Eso no sí, existía para mí. Yo tuve que dar como un salto de confianza, de animarme y de decir, bueno, esto, si yo le pongo esfuerzo y trabajo, y me muevo para buscar más clientes y me consigo yo un poco el trabajo, voy a confiar en que a la larga esto va a mejorar. Y por suerte fue así. Tuve que poner mucho esfuerzo, mucho trabajo. Era una época en la que, en ese momento que trabajaba en el estudio, todavía vivía con mis padres, y aprovechaba las noches para seguir trabajando y avanzar. Y si me pedían un trabajo grande, me quedaba los fines de semana a trabajar. Era como que yo estaba muy ávido de decir, bueno, miren, acá hay alguien que trabaja, que tiene ganas, que quiere demostrar que puede entregar las cosas, siendo responsable con las entregas también. Y eso me ayudó a arrancar sobre todo diferenciarme o ir laburando, trabajando bien, ¿no? por supuesto. Eso, cada trabajo nos da como esa enseñanza, ¿no? En este caso tú tuviste un trabajo con mucha presión y tal vez eso te acostumbró a trabajar de esa manera, ¿no? Bajo presión, pero lo bueno es que mantuviste como tu, tu objetivo, que era trabajar de la fantasía, siempre a la vista. Entonces ya Ujú. cuando ahí viste la oportunidad, yo creo que hay que sí, tomar esos riesgos cuando uno siente que es el camino que a uno le gusta. Gonzalo, Sí. creo que Yo, tenemos un poquito... perdóname, Sí, puedo hacer un paréntesis porque ahí vi que pusieron un comentario y no quiero dejar de mencionar algo que tiene que ver con los comienzos y el trabajo y de vivir del arte. por supuesto, sí, sí. Yo comencé la charla diciendo que tengo 47 años y hace más de 20 años que soy freelance. Mm, y de hecho, recién ahora estoy suponiendo Magic era mi meta como artista y estoy trabajando con Magic. Me llevó muchísimos años de trabajo, de perseguir ese objetivo, y lo que yo quiero compartirles es que sé que es difícil vivir del arte, que uno tiene que trabajar de un montón de cosas que no le gustan y que las transiciones son lentas y más largas de lo que uno quisiera, pero para mí es fundamental no perder de vista el objetivo. Yo a Magic lo perseguí 10 años como cliente, por ejemplo. A otros clientes un poco menos, pero si uno es consistente y sabe que en el mientras tanto, a lo mejor tengo que trabajar de otra cosa, pero ir refinando el portfolio y avanzando, bueno, lleva tiempo y persistencia,
pero se llega. La vida del artista en los primeros años sobre todo es difícil, pero se puede. Invaluable lo que acabas de decir y totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Eh, Tenemos un pequeño retraso como en tu video. Si quieres, eh, nos compartes tu pantalla y puedes cancelar el video porque como se traba un poco, no sé si Perfecto. así de esa manera puedes Vale. hablar normalmente y más fluido. Sí, no hay problema ya. Perfecto. Este, Comparto la ventana y ahí apago el video. Ahí, ¿no? sí, Sí. ahí te estamos escuchando bien y ahora sí Perfecto. estamos viendo tu pantalla. Ok, sí. Perfecto. Sí, puse mi página web. Simplemente para que esté de fondo ahí. Bueno, bien, perdóname, Milas, que te corté antes tu pregunta. No, no te preocupes. Em, por aquí tenía anotadas algunas preguntas sobre el tema de ilustración de fantasía, ya que estamos abordando, ¿no? Ese tema de Magic, que Sí. es uno de los juegos de cartas más populares que hay en en el mercado. Y creo que es Ujú, uno de los sueños que como ilustrador que se dedica a la parte de fantasía, tal vez ilustrador eh, que le guste los juegos de cartas y ve Magic y entonces se me inspira para poder perseguir como ese estilo. Entonces por aquí más ujú. o menos eh, tenía algunas anotaciones, ¿no? Sobre lo que es el estilo de Magic. Y te quería preguntar, cuando tú recibes como, em, por ejemplo, estabas haciendo tu portafolio para aplicar, ¿qué tomabas en cuenta en esos primeros pasos que tú decías, cómo puedo hacer para tratar de llegar a un estilo que sea acorde, ¿no? A lo que Magic está buscando? Sí, a ver, me resulta en este punto necesario decirte primero que, eh, bueno, esto que mencioné antes, que Magic para mí es como el cliente soñado, porque siempre quise trabajar de fantasía, o sea, dentro de la fantasía, los universos fantásticos y mágicos son los que más me inspiraron desde pequeño y me siguen inspirando hoy en día. Entonces yo lo encuentro como una evolución, no sé si natural, pero sí de mi trabajo como un camino lógico. Con esto quiero decir que no estoy forzando mi portfolio para aplicar a Magic. A ver, sí he trabajado piezas concretas, pero no es un cliente con el que me esfuerce. Distinto es, por ejemplo, el caso de Lorcana, Disney Lorcana, eh, que es un estilo que no prefiero y es un cliente que me ha traído muchísimas alegrías y beneficios y demás, pero el día de mañana sí me encantaría trabajar durante años en Magic, no sé si diría lo mismo de Lorcana. Eh, Dicho esto, eh, eh, comentaba antes que estuve muchos años como de alguna manera persiguiendo al cliente, tratando de entender y de buscar, a ver, primero buscar oportunidades con donde aplicar, ya sea mandando mail, googleando, a ver cómo si encontraba una dirección de email o una convocatoria. Eh, Siempre tratando de estar atento a ver qué ventana podía abrir. Entendiendo que, bueno, yo viviendo en Latinoamérica, y en principio manejando también otro idioma y no teniendo la posibilidad de viajar a una convención, entrevistarme con un director de arte y presentar mi trabajo, siempre mi acercamiento hacia ellos iba a ser a través de las redes o a través de un mail. Les tengo que decir que he mandado cientos de mails que jamás recibieron respuesta, que eso es lo habitual.
que de hecho es muy probable, de hecho, han contado los mismos directores de arte con los que ahora trabajo habitualmente y que me dicen que bueno está tu trabajo y que elogian lo que hago y bueno, a veces tiene que ver también con el momento en el que el trabajo de uno encuentra camino y se tienen que dar muchas cosas. Sí, es cierto, en el estilo, yo con mi entrada concreta con Magic fue hace 2 años atrás, en el 2024, que después de haber contactado varias veces a directores de arte, volví a insistir con un director que se llama Ovidio Cartagena. Yo no recuerdo ahora exactamente de qué país centroamericano es, pero bueno, él había tenido contacto por redes con él y finalmente terminé de preparar un portfolio específico para él. Es decir, no la web que están viendo ustedes ahora, que ahora sí ya tiene trabajos de Magic, pero sí me armé un portfolio lo más cercano a lo que entiendo que Magic podía llegar a encargarme de trabajos. Son piezas que aparecen actualmente en mi portfolio, pero exclusivamente armé una página web en la que estuvieran concentradas esas y no otras cosas mías. Y ahí sí fue donde finalmente tuve éxito y admito que coincidió que cuando mandé el mail, este director de arte me dijo, me viene perfecto en este momento, ya deberías estar trabajando con nosotros, pero, o sea, es medio tarde para el papeleo, pero ya te suma a los artistas que trabajan con nosotros, que quiero que hagas algo en este nuevo set. Así que, bueno, fue una coincidencia de cosas, ¿no? Finalmente para que se dé esa oportunidad. No, no sé si contesté demasiado tu pregunta, Sí, perdón. de hecho, por aquí habían comentado algunas preguntas y creo que lo que acabas de decir la responde totalmente. Entonces, sí, eh, lo que podríamos hacer es abrir una ronda de preguntas a alguien por acá de la comunidad que quiera hablar. Son bienvenidos. Abren el micro y pueden hacer una pregunta sin, sin timidez, ¿no? Recuerden que estamos Sí, si no, entre colegas. em, Ujú. sí, claro, lo que quieran me preguntan, yo no tengo ningún problema. Si es algo muy específico también, podemos saltear de un tema al otro, no, no tengo ningún problema. Sí, mientras alguien se anima a preguntar, voy a aprovechar vi que antes estaba la pregunta cómo había comenzado en la ilustración editorial fantástica de la tapa de libros, y entonces aprovecho a contestarla. Sí, Miren, yo perfecto. les dije que terminé la facultad en el año 2008. Bueno, yo trabajaba todo el día con los clientes de publicidad, que es bastante demandante, y la facultad acá se cursa de 7 de la tarde a 11 12 de la noche, ¿no? Es muy tarde. O sea que todos mis días estaban dedicados a la facultad, lo que no era trabajo. En cuanto termino la facultad, tengo la oportunidad de dedicarme un poco a los proyectos que yo tenía en mi cabeza, que tenía que ver con la fantasía, con dibujar dragones. Siempre me gustaron los dragones. No sé si todos conocen el arte de Ciruelo Cabral, el señor de los dragones. Él es argentino, también estudió en la misma escuela secundaria que les comenté a la que fui, así que los mismos docentes nos hablaban de él cuando era chico. Y en este tiempo libre que yo me hallé cuando termino la facultad y con ganas de hacer mucho, me cruzo en unas vacaciones que hice de mochilero por Argentina durante un mes, eh, con los libros La saga de los confines de la escritora Liliana Bodoc. Eh, no sé si conocen, pero esta escritora hizo en su saga ella toma un trabajo análogo a como el que hizo Tolkien con mitologías anglosajonas en Europa, bueno, pero ella lo hace con una saga épica fantástica con impronta latinoamericana. Eh, y
y pone como la conquista de América, es como una alegoría de la conquista de América en tono fantástico estos libros. A mí me volaron la cabeza, me encantaron. Yo no lo podía creer cuando lo leía porque el universo visual y fantástico que recorre esta trilogía es como, ya si les digo, un Señor de los Anillos, pero latinoamericano. Entonces, yo me pongo a trabajar por mi cuenta en el diseño. Yo venía muy embalado con el trabajo de John Howe y Alan Lee que habían hecho con El Señor de los Anillos. Y digo, a mí me gusta dibujar, me gusta la fantasía, me gusta la literatura, esta obra latinoamericana, obra argentina, tan importante, y bueno, me puse por mi cuenta. Y me pasó a final de ese año, todo ese año 2009, lo usé para, iba haciendo estos dibujos por mi cuenta, hasta que en enero del 2010 hago la imagen de Cupuca, a ver si la encuentro, aprovecho a mostrarles, no sé si la tengo en la web. Hago una imagen brujo, chamán, es como de Gandalf de esta trilogía, esta imagen que hice por mi cuenta, ¿no? De uno de los personajes principales de este libro. Y bueno, cuando terminé esta imagen me pareció que algo pasaba, que algo había descubierto yo eh, con este personaje. Hago un paréntesis. Estos libros en Argentina tenían ninguna ilustración hasta el momento. Las tapas eran de estos libros y no aparecía nada. Y bueno, yo cuando hago esta ilustración del viejo personaje, eh, me contacto con la escritora, eh, mostrándole el trabajo que yo estaba haciendo del personaje de sus libros. Y bueno, a la escritora, a Liliana Bodoc, le encantó lo que yo venía haciendo. Eh, y entonces yo le propuse hacer un blog que se llama El Arte de los Confines, en el cual yo iba subiendo estas imágenes de los personajes, si a ella no le molestaba. Y era una persona maravillosa y muy generosa para con su obra. Y me dice, mira, yo también eh, tengo textos inéditos que me quedaron de los libros, yo tengo un montón de material de backup de lo que fui escribiendo, si te parece lo compartimos en el blog. Y entonces, ¿qué pasó? Toda la comunidad de lectores, que era muy grande, de esta escritora, empezó a convocarse en este blog llamado El Arte de los Confines, en el cual yo iba subiendo los personajes, mi dibujo en los personajes, y la escritora iba sumando texto. Esa fue para mí la puerta a ponerme a trabajar la fantasía con la suerte de que al año siguiente del 2000, bueno, a fines del 2010 de este mismo año, la escritora cambió de sello editorial y todos sus libros tuvieron que volver a editarse. Bueno, entonces de esta manera ella me convocó para hacer, digamos, me presentó como ilustrador que colaboraba con ella para hacer las tapas de sus libros y, y a partir de hacer estos libros en el año 2011 es que mi trabajo en fantasía empieza a verse como depurado y bueno, como era una escritora conocida, otras editoriales me empezaron a llamar y yo empecé a transitar el camino de lo que es el fantasy y sobre todo en editorial los primeros años de esta manera, ¿no? Ese fue como mi primer portfolio más mostrable en fantasía, porque todo lo que tenía antes yo de trabajo eran, como les había contado, de publicidad y de packaging. Increíble, increíble. Muchas veces eh, nosotros pensamos que el trabajo haciendo nosotros nuestras piezas y solo compartiéndolas, muchas veces pensamos que ese es todo el trabajo que tenemos, pero es bueno como que buscar un poco más allá, ¿no? Como tú lo hiciste, que es como, Ujú. em, ¿te gusta algo, alguna novela, alguna historia, y ves que le falta ilustración de algún personaje y entonces empiezas como a darle vida a esas partes que aún le faltan? Y de allí surgen muchas, muchas oportunidades que es.
no te llegan como tal directamente, sino que de cierta forma se están buscando. Entonces, buenísimo. Sí, Y sin duda, me parece que hay que aprovechar estas oportunidades, ser intuitivo, en donde uno puede poner su esfuerzo, su talento. A mí me pasó que bueno, de alguna manera estos libros cerraba por todos lados el trabajo que yo estaba haciendo, más allá de no haber contactado a la escritora. Yo me estaba poniendo digamos, hacer como el diseño conceptual de un universo que no existía. Me parecía un trabajo muy interesante para hacer desde donde yo venía, con el background que tenía en diseño y a su vez me permitía dibujar, entonces cerraba por todos lados. Y después de a poco fue apareciendo esta posibilidad de poder contactar realmente a la escritora. Jamás me imaginé que esto iba a ser lo que fue. Yo con ella trabajé muchísimo, hicimos un libro de arte que se llama El arte de los confines, que prologó, bueno, Ciruelo y prologó Úrsula Le Guin, la escritora también de fantasía. Bueno, uno sabe, a veces sabe dónde empieza, pero nunca sabe dónde termina. Eh, pero también son los regalos de la vida de poder conectar con gente creativa también y gente que tiene mucho empuje y talentos. Es algo que me encanta y agradezco un montón de la profesión porque el hecho de poder trabajar con colegas tan talentosos que la mayoría de las veces están recontra abiertos a colaborar y a construir. Muchos de ellos, ¿no? Bueno, uno elige con quién se va conectando también. Gracias, por los mensajes. sí, Gonzalo, es muy inspirador lo que estás diciendo y creo que también nos motiva, ¿no? Como la gran mayoría acá de la comunidad está en ese camino de buscar ese espacio en la industria. Cada uno tiene su trabajo soñado, su visión, ¿no? Y es bueno como que alguien comparta su experiencia y nos muestre que es un camino que se recorre, ¿cómo diría? Es una maratón, ¿no? No es algo que Sí, se va a sí. lograr de un año o 2 años, ¿no? Sino que uno va No, poco a poco allí dándole y dándole hasta que al sin final... dudas. Y quiero hacer, sí, perdón, no, termina que quiero hacer un comentario que creo que es pertinente. Sí, sí, no, adelante, ya había terminado. Que tiene que ver con esto de lo que acabo de contar con el trabajo con Liliana Bodó, que a mí me abrió las puertas de todo. Eh, Quiero contarles que fue todo absolutamente un trabajo ad honorem. Es decir, no cobré un solo peso por un solo dólar por trabajar con esta escritora. Todo lo que les cuento lo hacía en mi tiempo libre como fanático. Sí, por supuesto, me pagaron las tapas de los libros, después cuando yo tenía un trabajo editorial. Pero yo trabajé con esta escritora durante, no sé, 8 años, más o menos, y sacando alguna tapa de libro que en Argentina no te sirve para vivir, hacer una tapa de un libro, eh, fue todo trabajo, como le decimos acá, a pulmón, es decir, Wow, con el esfuerzo de uno sin un mango. increíble. Yo entendía que esto me abría las puertas a mostrar mi portfolio, a conectarme con otros escritores y que a la larga me fue dando trabajo, por supuesto. Pero yo mientras vivía de trabajar de publicidad y no del fantasy. Y esto tiene que ver también con muchos años de trabajo. Eso hace la historia aún más increíble porque imagínate como Ujú. tener un trabajo que no es trabajo, ¿no? Es como que es un trabajo que no te estás recibiendo como remuneración como tal, pero es como que te va a ayudar en un futuro a conseguir ese trabajo soñado y a que mediante cada pieza también nos ayuda como a ir desarrollando nuestras habilidades. Entonces, Exacto. sí. No sé si alguien quiera intervenir con alguna pregunta con el micrófono, tal vez para incentivar la charla.
o que dejen sin el chat, yo voy viendo cuando me aparecen sí, ahí abrí el chat. Ay, Caritus, creo que iba a decir algo. Caritus. Sí, buenas. Hola a todos. Hola, Gonzalo. Tenía una pregunta, a ver si tenías otra ilustración así favorita o anecdótica, de la misma manera que nos contaste esto de las sagas de los confines en tu portfolio. Bueno, mira, esa que le mostré antes sí es para mí una de mis ilustraciones más preciadas por todo lo que abrió, ¿no? Eh, Les nombraría otra que me encanta, que tiene que ver también con el trabajo de Liliana Bodoc. Ahí se las voy a mostrar, a ver si... eh, otra trilogía que tiene la escritora que se llama Tiempo de Dragones. Este fue un proyecto muy curioso de la escritora que lo empezó justamente con el ilustrador Ciruelo, eh, y ellos iban a hacer unas películas que finalmente el proyecto se truncó y nunca vio la parte audiovisual, pero la escritora sí continuó escribiendo los libros. Iba a ser inicialmente un libro, ella después continuó el segundo, y para el tercer libro tuve la oportunidad de hacer la tapa que ven de los dragones. No recuerdo el año exacto, de hace, no sé, unos años atrás. Pero para mí fue una alegría poder trabajar con la dragona blanca, es la dragona de Ciruelo, que es muy famosa del cuadro. Eh, Poner esta imagen de dragones peleando, algo en movimiento y con fuerza, que siempre caracteriza mucho mis trabajos, mostrar la dinámica y la acción dentro del universo de esta escritora. Realmente lo disfruté mucho. eh, Cómo es componer, adaptarlo y quería hacer algo súper épico y me gustó el resultado. Porque también no siempre uno tiene la posibilidad de que le den libertad en cierto tipo de trabajos y después poder ponerse como la vara alta el desafío de hacerlo. Y quedé muy conforme con el resultado. Ya acá van a ver claramente toda la influencia bien de Magic, de la ilustración fantástica de los últimos tiempos. Creo que es un ejemplo más cercano que me representa bastante. Sí, increíble la Se ve, ¿no? ilustración. Sí, sí, está increíble. Son criaturas míticas y ya que estamos abarcando este tema, yo tenía por acá también una pregunta, porque en tu trabajo, si bien es cierto que tocas criaturas fantásticas, creo que hay bastante fascinación por los dragones, ¿no? Entonces, creo que es como tu criatura fantástica favorita. En ese aspecto, ¿qué consejos nos darías a los ilustradores o concept artists que están trabajando en la parte de fantasía para generar ese tipo de ideas o ser más creativo en ese aspecto, ¿no? Porque es como que un universo muy amplio, entonces, ¿cómo lo abarcas tú en el proceso creativo? Mira, a mí me pasa, cada pieza, hay veces que el proceso creativo o las etapas son las mismas. Sí es cierto que las inspiraciones vienen de distintos lados. Eh, cuando tiene más que ver con un libro, muchas veces la lectura propia a mí me va disparando imágenes. Yo como lector me pasa que de alguna manera voy visualizando lo que estoy leyendo, no puedo evitar hacer eso. Eh, entonces con la lectura por ahí aprovecho eso. Me pasa ahora con lo que tiene que ver con juegos y cartas, que, que muchas veces la inspiración viene de estar atento. Yo trato de leer el brief o el encargo del trabajo, dejarlo madurando unos días en mi cabeza. Y aprovecho esos días mientras voy navegando Pinterest o las redes sociales
para estar receptivo no sé, a mí me pasa que por ahí veo una composición en una carta de Magic que sube otro artista que digo, esta composición me funciona a mí para resolver lo que yo tengo en la cabeza ahora. Que a lo mejor estoy hablando de que la ilustración que estoy viendo no representa nada que ver lo que yo voy a mostrar en mi ilustración, pero como compone con diagonales o no, acá compuso con una simetría, solo una figura plantada en el medio, mirá qué icónica que se vuelve solo poniendo pocos elementos en la composición. Entonces, a mí me pasa que estos primeros días en los que leo el brief y tengo eso en la cabeza, como ya me predispongo receptivamente a estar atento a estos estímulos, porque a mí me abren puertas para saber cómo voy a trabajar los bosses. Una vez que tengo el encargo, siempre en la cabeza, el último tiempo he aceptado un método que tiene que ver con, no es nada original, van a ver, pero primero me hago pequeñas imágenes o thumbnails tóxico de 3 centímetros por 6 centímetros en un cuadernito, donde yo dibujo como una composición general o una masa o un volumen, que es el que a mí me va a determinar un poco las jerarquías y, y esta composición va a tener. Me hago varios de esos, por ahí 6 o 7, y al final elijo 2 o 3, en general 3, o puede ser 4, por lo estándar es que envíe 3. Eh, y de estas pequeñas miniaturas que tenía, las pulo un poco, siempre en mis bocetos a no muy alta resolución, porque yo tiendo muy rápido a meterme en los detalles, entonces si lo mantengo a baja resolución, me permite concentrarme en las líneas más grandes, en las estructuras, y no perderme en los detalles y cometer un error de, no sé, hacer un monstruo cuando está fallando la composición. Eh, y son estos primeros bocetos, en general blanco y negro, que mando al cliente y yo tengo feedback eso digamos, para no desgastar tiempo. Una vez que me eligen uno, ahí hago las pruebas de color, eh, para que una vez que esté aprobado pasar al final. Por lo general suele ser ese el proceso de trabajo, que van a ver que es muy común a lo que hacen muchos artistas, y a mí me viene sirviendo bien, me da las herramientas, toda esta metodología de trabajo, estos pasos, me va asegurando que a lo mejor si no estoy 100% seguro de una idea desde el principio, puedo ver en las etapas posteriores si sigue funcionando o no, y en general terminan funcionando. Eh, pero en principio es eso. No sé si respondí un poco. Sí, sí, Acá veo que totalmente. Ah, sí, adelante. decía que veo un comentario de Juan en el chat que dice: ¿cuánto tiempo te puede tomar una ilustración como esta? Supongo que esa ilustración me llevó mucho tiempo, no sé, en horas, a lo mejor son 40 horas de trabajo. Es muy grande, la hice muy grande esa ilustración y con todos los detalles que tenía, y yo quería ponerle especial atención extra, era algo para mí, el detalle que le puse a esa imagen, puede ser mucho. Si no, en general, si no es muy compleja, la última etapa, como les acabo de contar, una ilustración tiene muchas etapas de bocetado. La ilustración final en alta, y por ahí la resuelvo en 2 días de trabajo. Buenísimo, Gonzalo. Y, por ejemplo, em, tú has comentado todo el proceso que te lleva. En ese largo proceso que has descrito, ¿cuál sería para ti tu parte favorita? Eh, Sin
dudas, esta primera etapa de conceptualizar las ideas cuando vienen, de bajarlo a algo muy sencillo y pequeño, las ideas, yo ahí es donde me siento sinceramente como más creativo. Hay imágenes, parece medio loco pensarlo, pero hay imágenes que directamente se resuelven en un cuadradito de 5 centímetros de ancho. Eh, de mismo modo te digo que todo el tiempo peleo por tratar de mantener la frescura de esos primeros bocetos, la soltura en la ilustración final. Es algo casi imposible para mí. Me encantaría que mis ilustraciones tengan, sean un poco más frescas. Me refiero a las finales, ¿no? Siento como que todo se me va rigidizando. Y lucho contra eso un montón. Bueno, en algunas piezas lo logro un poco más, en otras un poco menos. Sí. ¿Cómo andamos, Gonzalo? ¿Bien? Tenemos una ¿Qué pregunta. tal? No, no tengo en realidad una pregunta como tal, pero... Y nadie acá, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Adelante. Saludarlo más que nada, y eso que comentaba él de que el laburo se empieza como a poner cada vez más rígido, que en el boceto a veces se ve como va suelto, y a medida que uno va renderizando, va pintando, bueno, junto con el renderizado y todo lo demás, a veces se empieza a poner un poco más rígido. Creo que eso no, por lo menos de mi lado me pasa lo mismo, y creo que a casi todos los ilustradores le pasa lo mismo. Es complicado de llevar la soltura del boceto hasta un resultado final, ¿no? Más que nada, Sí, sí, es que yo peleo todo el tiempo contra eso de a veces es muy claro en los pequeños bocetitos, poder ver las líneas de acción, dónde está el punto importante de jerarquía, cómo se va a ver de lejos. Y a veces cuando uno está en las etapas finales no sé, estás renderizando un fondo porque tenés que hacer un castillo. Y a lo mejor le metiste 3 4 horas de detalle y alejás y ves que llama un montón la atención y en realidad eso era un plano que no tenía que tener nada a nivel visual porque compositivamente no te funcionaba tener un peso visual ahí. Y son todas estas cosas con las que reniego. Yo creo que hay artistas, sobre todo me pasa en el cómic, que admiro muchísimo, que mantienen una soltura, una frescura de trazos que me encantaría tener. Es como todo un combo que me pasa, porque también me la complico con el color, que eh, el Brush Economy me lo llevé a marzo, meto demasiadas pinceladas y sobre renderizo un montón de partes que mejor lo hubiese resuelto, perdón, con una sola pincelada desde el principio, si fuese un poco más, no sé, de otra manera, pero bueno, igual es muy por lo loco menos escucharte, identifiqué el problema. es muy loco escucharte decir a vos esto, que, que diga que me pasa a mí, que tengo pocos años en ilustración todavía, pero vos, que No, digas, no, no. yo sobre renderizo un montón de cosas, inclusive tengo colegas que me dicen, fíjate a renderizar lo que está más cerca de la cámara, lo que está más lejos, no te gastes tanto con el renderizado porque no tiene mayor relevancia, como el ejemplo que diste del castillo. Es como que, por ejemplo, la ilustración que estamos viendo de los dos dragones, que se ve que hay un castillo silueteado allá abajo, le entras a meter detalles y después diga, uy, que al pedo. Es un ejemplo muy extremo, pero digo, hay otros ejemplos que de repente no son tan extremos y no son tan obvios, pero cuando vos alejás decís tan importante renderizar tantas. Y a mí me pasa bastante. No, es que te digo, mira, como nombré al principio de la charla, yo creo que todos pasamos por los mismos problemas, las mismas cuestiones. Algunos, bueno, cada uno tiene, unos los resolverá mejor que otros, estaremos en distintas etapas de aprendizaje, pero para mí todos pasamos por los mismos lugares y las trabas o las cosas que tiene que superar uno como artista son las mismas. Podemos hablar
de técnicas, podemos hablar de cómo desenvolverse como ilustrador, podemos hablar de trayectoria, podemos hablar de networking. Yo creo que los problemas para todos son los mismos, las mismas piedras con las que tropezamos, algunas las saltamos mejor o no, o nos tropezamos con las que otros pasan más fácil, pero sí, el camino es muy parecido para todos, creo yo. Gonzalo, es clave lo que acabas de decir. Justamente estaba por aquí revisando una de las notas que tenía y Ujú. justo lo que dicen, ¿no? Que cuando vamos avanzando en ese camino, en este tipo de trabajo que es bastante complicado actualmente, pero cuando vamos como llegando a cierta meta, entonces pasamos una meta y nos surge otra y así vamos poco a poco como que a cada uno en su trayectoria o en su carrera es, es común que le pase algo similar, ¿no? Como has mencionado. Sí, exacto. Sí, y entonces ya que estamos en ese tema, de la parte un poco no técnica del proceso y cómo lograr un buen resultado, por aquí tengo una pregunta con respecto a cuando estamos buscando ese estilo de Magic, ¿no? Em, ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta cuando estamos haciendo nuestro trabajo enfocado a ese estilo? Es totalmente el manejo de la composición, tal vez aprender tradicional para poder hacer esas pinceladas o alguien que no tiene ese bagaje tradicional o pintura tradicional, sino que solamente se dedica a la parte digital. ¿Cómo podríamos abarcar o profundizar más para mejorar nuestro estilo y poder aplicar a un trabajo como ese? Bueno, mira, a mí me pasa que si bien les conté que hice este secundario de dibujo, comparado con lo que hoy tengo que utilizar profesionalmente, era no muy básico, pero sí faltaba un montón de conocimiento. Me hubiese encantado poder estudiar a nivel académico más dibujo y pintura. Porque de hecho todos estos últimos años me he pasado buscando y sigo buscando lo que realmente nos encontramos como que son los fundamentos de la pintura, los fundamentals para afuera. Eh, Mira, a mí me ha servido mucho eh, estudiar a artistas como James Gurney y sus libros Luz y Color, creo que es el libro, si mal no recuerdo. Me ha servido mucho hacer los cursos de Schoolism, que son los de la Academia de Bobby Chiu. Me he suscrito anualmente a esos cursos y aprender sobre color, sobre animación, sobre renderizado, sobre representación de materiales. Eh, a ver, por suerte, creo que si bien no lo hago tan rápido como me gustaría, vengo creciendo año a año técnicamente, aunque no se aprecie desde afuera, yo siento como que, o por lo menos internamente para mí mismo, sí voy destrabando dudas que tenía intuitivamente desde hace años, que como no tuve una formación académica tradicional, algunas son muy básicas, o las voy tratando de superar con el tiempo. Y a mí me han ayudado todos estos fundamentos del arte que son perspectiva, anatomía, color, valor, contornos. Me ha ayudado a lograr más fácil lo que proyectaba en mi cabeza al comienzo de una ilustración y que se vuelvan más claras, sobre todo ahora trabajando con Magic, muy importante que
la carta sea muy bien, que sea legible en el tamaño reducido y elementos, estos fundamentos, todo este aprendizaje psicodelia a mí me ha servido un montón. Fue lo que más me sirvió todos estos años para avanzar. Y de manera online, ¿no? Sacando los libros de James Carney que me he conseguido copias, pero también están disponibles ahí a nivel online. Has tocado el tema de los fundamentos. Ujú. Entonces, cualquiera que pueda ver tu portafolio puede ver que es como bien diverso. Y es importante lo que acabas de mencionar, que en esta carrera es importante controlar esos fundamentos que nos permiten entonces a futuro poder variar nuestro estilo y encajarlo en cierto proyecto que tal vez no es tan realista o es más estilizado. Y abarcando ese tema, entonces, em, por aquí había una pregunta que puede surgir y bastante interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo sería pasar el, de un trabajo como, o de un estilo como de tan realista como lo es Magic a algo cartoony o cartoon, ¿no? Como lo es Sí. Disney y Lorcana. Entonces, sí. Ujú. Sí, mira, yo tengo que reconocer ahí que mis primeros pasos en el dibujo cuando era chico, yo copiaba mucho. A mí me gustaba un dibujo y trataba de copiarlo. Me encantaba Batman y lo copiaba, veía una serie en la televisión y me gustaba el diseño de un auto, un helicóptero y trataba de imitar esas formas. Eh, Siempre fui buen copista. Mucho de esta formación en el colegio secundario era copiar obras de arte y se me daba bien. Entonces yo tengo una habilidad, si se quiere, para imitar estilos. Yo si veo una imagen, enseguida puedo decodificar un poco cómo está hecha, los pasos que siguió para hacerla y tengo cierta facilidad para eso. Eh, Les contaba que yo transité por el diseño, por la publicidad, después por el fantasy y entonces yo trabajo con un agente que no, bueno, es raro que no he nombrado hasta ahora, pero sí trabajo con un agente que fue el que me abrió las puertas a trabajar con Disney Publishing, es decir, la parte de libros de Disney en 2018. Y eh, mi versatilidad para poder trabajar con distintos estilos a una gente como este que tiene distintos clientes le viene genial, le viene bárbaro, porque él puede ofrecer le vienen proyectos diversos y a lo mejor yo lo puedo resolver. Eh, lo que me ocurrió con Disney y Lorcana fue que cuando yo me enteré del proyecto, como yo había hecho libros para Disney, parte editorial y ya había trabajado con alguna de las guías de personajes que tienen que ver con Mickey y sus Pato Donald y sus amigos. Digo, bueno, Disney Lorcana, que se planta como un juego muy importante en la franquicia de Disney, bueno, a lo mejor yo pueda meter alguna carta ahí. Y fue así que le propuse a mi agente enviarles un portfolio a Lorcana mío y le digo, ¿por qué no aprovechas también a enviar algún otro portfolio de la agencia? Y la gente me contestó, ya estamos trabajando con Lorcana, hay algunos dibujantes de la agencia que están trabajando con ellos, si querés presento tu trabajo. Y así fue un poco como entré. Esta, Esto que mencionaba antes, la capacidad de poder editar estilos. De hecho, los directores de arte mucho no me creían que podía ser el estilo más de Disney. Eh, eh,
incluso la primera carta que yo hago para Lorcana es una que, a ver si ahora se las muestro mientras voy charlando, es una de Rico MacPato, tío Rico, no sé cómo lo dicen en cada lugar de Latinoamérica, por ahí se menciona, se nombra de manera distinta, pero es la primera carta que yo hago tenía un estilo más de pintura al óleo, entonces fue un poco más fácil que ingrese con los primeros trabajos. Eso de la Orcana, realizar muy bien el estilo, tiene un estilo muy marcado ahora la Orcana en cuanto a que se vea bien el trabajo de líneas en los contornos del personaje y, y trato de amoldarme, bueno, yo propongo siempre mucho de mi parte desde lo compositivo en las cartas. Ahí creo que se ve, ¿no? La ilustración. Yo propongo Sí, sí, sí. mucho desde lo compás y sé que, bueno, en el diseño del personaje en sí no puedo intervenir mucho, pero trato de aportarlo desde mi lado. Y igual personalmente a mí me pasa, lo comenté un poco antes, Cannes es un juego enorme, me ha dado mucha repercusión, me ha permitido viajar a Estados Unidos a convenciones, a firmar cartas, pero no es lo que prefiero yo hacer, más allá de que entiendo lo- es un proyecto genial para trabajar, es increíble, la verdad, y creo que va a seguir creciendo también. Bueno, hay que decir que también hay mucha intervención no pasaron los sets, pero los últimos sets, hay mucha intervención de animadores de Disney, todo el trabajo con una banda de Lorcana que está gerenciado por Ravensburger, la empresa que fabrica el juego. Una vez que uno manda el arte final o los últimos etapas, pasan por revisiones de animadores internos de Disney para ver que los personajes estén en el modelo. Entonces, si a uno hay alguna cosa que por ahí está media rara, la suelen corregir, sobre todo con los personajes principales y más icónicos, ¿no? De las franquicias. Eso suele pasar, sí. Nada que ver con lo que pasa en Magic. En Magic el director de arte te envía el brief y te dejan una libertad absoluta confiando en... De hecho, nunca voy a dejar de agradecer el primer mail que me mandó respuesta del director de arte cuando yo mandé mi respuesta con muchas dudas sobre el estilo y me dice, eh, confiamos plenamente en lo que nos puedas mandar, ya vimos el nivel de tu trabajo, así que trabaja tranquilo. Y y bueno, nada, así que salto un poco de una pieza a la otra. Súper importante el dato que acabas de dar, ¿no? Esa libertad creativa que te dan en una IP que podríamos como pensar que es más, un poco más estricta, pero te permiten como innovar o añadir ciertos diseños de tu propia creación. Mientras que la otra es algo un poco más simple, pero tienes que ceñirte a los estándares que ya hay en cuestión de diseño de personajes, los patrones. Y es bien interesante esa diferencia en cada uno de los estilos. Gonzalo, nos quedan 10 minutos ya para acabar la ¿Ok? actividad. Em, Ujú. entonces creo que es bueno en este momento, vamos a abrir una ronda de preguntas. A ver si alguien Perfecto. quiere intervenir con el micrófono. Está totalmente invitado a hablar. O tal vez quieran escribirlo. Creo que Nada, pregunto lo que ya escribí, pero bueno, en fin. No, que Gonzalo, vos decías que Magic te da bastante libertad creativa. Yo tenía entendido, y creo que en alguna oportunidad, no sé si te lo pregunté en privado, pero no recuerdo.
Por lo menos lo sé por otros ilustradores que laburan ahí, que te pasan arte conceptual. O sea, Magic tiene sus artistas conceptuales que generan como un poco el mood del mundo que están construyendo, inclusive de expansión en expansión. Y por lo que tengo entendido, no sé si siempre, pero como que pasan un poco el arte conceptual, por ejemplo, se te mandan a hacer un personaje en particular, sea Planet Walker o no lo sea, pero te lo mandan y te dicen, vos mirá, tenés el arte conceptual acá, para que no te pongas de repente a tener esa tanta libertad en cuanto a creativo, en cuanto a la parte de vestimenta. ¿Es así o es siempre así? ¿No? ¿Es muy de vez en cuando? ¿Cuál es tu experiencia con respecto a eso? Mm. Bueno, mira, sí, Magic tiene un trabajo increíble de arte conceptual previo a que, a- a- digamos, a enviaros los briefs de arte a los ilustradores. La mayoría de las veces me ha llegado un PDF con, no les miento, unas 300 páginas de arte conceptual de los universos con los que se trabajan, que tienen que ver con los paisajes, con la arquitectura, el edilicio, con las razas, con las vestimentas, con las armaduras, las monturas. Es increíble el trabajo que Magic tiene detrás de cada set. Para que se den idea, es plenamente comparable con los libros de una película, el diseño, cuando sale el arte de una película y ven una increíble variedad de diseños, bueno, algo así para cada set. Eh, Dicho esto, después pasa que hay veces que donde uno tiene que representar un personaje que ya está, que ya se vio anteriormente en el juego y ahí sí hay como una referencia muy clara de qué va a haber. Eh, y después hay otros briefs que son un poco más amplios. Por ejemplo, si vieron en mi web, bueno, aprovecho, empiezo al revés. Ahora estoy mostrando una carta con un rinoceronte y un hombre corriendo de la destrucción de este rino. Eh, Acá, por ejemplo, la referencia eran dos o tres criaturas que no eran rinocerontes, que tenían una armadura con estas líneas estéticas, y yo hago la adaptación de cómo interpreto el diseño o esa cultura que me está mostrando a esta nueva criatura. ¿Sí? No es que me mandan cómo es el diseño de la armadura del rinoceronte. Lo mismo de la persona que corre. Hay tres o cuatro posers de frente de cómo maneja la indumentaria esta raza, esta cultura, y yo hago la adaptación a mi personaje. Eh, Distinto es, les decía, por ejemplo, el caso de eh, la araña, a ver si no recuerdo, que, O sea que más eh, allá del diseño conceptual que te dan, ellos te dan cierta libertad. Si vos le pones sí, 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 un poco de diseño más, digamos, sin irte muy de lo que te dan, o sea, te lo toman como ok, como que te lo dejan sí, sí, sí. bien, Sí, bien. Magic tiene muchísima libertad y confía mucho en la propuesta de los artistas, y de hecho he escuchado comentarios y cada vez más es cuanto más loca es tu propuesta, más rupturista, ellos más se entusiasman también. Es un equipo muy talentoso de directores de arte, están muy acostumbrados a trabajar con artistas y artes, y por eso cuando viene algo nuevo y bueno, les encanta también. Mira, acá en el caso de la araña que estoy mostrando, el brief era muy cortito, era una araña espacial gigantesca tejiendo un portal dimensional, y la araña debería estar inspirada en no me acuerdo cómo se llama, Maratus constellatus, algo así, la araña, como un tipo de araña que tiene así como los dibujos en el vientre, en el abdomen, pero todo lo que era la estética de la araña, que no existía el diseño,
Por supuesto, la composición, yo planteé otras composiciones más en perspectiva, con diagonales, y después terminó ganando esta opción, digamos. Y volvemos a la parte creativa del principio, donde uno puede explorar más opciones en cómo mostrar este animal. Sin dudas, los directores de arte siempre tienen como mucha más información de la jugabilidad de las cartas, que es algo que no viene en el brief. Nosotros no sabemos eh, qué tan buena va a ser una carta o qué tan mala o el tipo de carta puntual, pero ellos sí lo tienen en mente y bueno, trabajan con todo eso y eligen la mejor opción. Perfecto, Gonzalo. Por aquí tenemos una pregunta de Pili. Nos dice, cuando preparas un portafolio para un juego de cartas, ¿creas nuevas cartas con el texto o creas nuevos diseños a cartas que ya existen? Las cartas nuevas con el texto. Mira, podés hacer ese trabajo de las dos maneras. Eh, yo no recuerdo haber hecho puntualmente este trabajo como vos lo decís, de hacer como tu reversión de una carta o tomar una carta. Eh, sí he hecho algún fanart de personajes conocidos, como que tomo un personaje y lo cambio de pose o lo hago en otra situación y mando. No lo pongo puntualmente en una carta. Cuando parece un portfolio, ya sea para juegos, para cartas, pone no más dicen que idealmente 5 piezas, yo por ahí pongo 10 porque algunas tienen, siempre son 10 muy buenas, no sirve de poner 10 que sean 5 buenas y 5 malas. Si tenés 5 buenas o 3 buenas, poné 3 nomás. Eh, pero trato de mostrar diversidad y demandar lo que yo quiero hacer, que lo aprendí con el tiempo. Trato de poner cada vez menos en mi portfolio lo que no quiero hacer y lo que no me gusta. Es algo que uno al principio siempre tiene la sensación de decir, bueno, me quiero mostrar como abierto a hacer un montón de cosas, a que soy versátil o a que manejo muchos estilos. La realidad es que los directores de arte ven otra cosa, te van a elegir por esa pieza que pusiste en el fondo y que no te gusta hacer y vas a terminar haciendo lo que no te gusta. Eh, Me parece que es más valioso dedicarle tiempo a construir un portfolio siendo buenas piezas de lo que a uno le gusta, mostrar eso. No sé, ¿te gusta la fantasía? Mostrar fantasía. ¿Te gusta el cómic? Mostrar cómic. ¿Te gusta, no sé, diseño de personajes? Bueno, prepárate unas buenas hojas con diseño de personajes. ¿Te gustan los ambientes? Lo mismo. Yo creo que todo esto que les cuento del tiempo que me llevó a contactar con Magic tenía mucho que ver con esto, con dar vueltas con algo que yo venía escuchando hace años, hacer el portfolio de esta manera, armarlo así, que le daba vueltas. De hecho, estoy a un minuto de borrar Lorcana de mi web, cosa con la que me debato todo el tiempo, porque es un portfolio increíble, pero digo, si yo a la larga tampoco quiero hacer Lorcana, quiero hacer Magic. Y bueno, son decisiones, ¿no? De a poco uno también tiene sus contradicciones y bueno, con eso estamos. Voy, de hecho, sumando a las áreas que me interesan, como la pintura tradicional, que antes no estaba en mi web y ahora lo sumo, así que de a poquito. Súper clave ese dato que acabas de decirnos, Gonzalo. Y ya que Ujú. estamos llegando al final de la actividad, hay una pregunta bastante interesante que había escrito en las notas Vale. y corresponde justamente a, y tiene que ver también con la comunidad, ¿no? Entonces, Ujú. más allá de la parte técnica de controlar los aspectos técnicos fundamentales del trabajo de ilustración, concept art, toda esta rama del arte digital, ¿qué consejo nos darías
a esas personas que estamos estudiando o tratando de llegar a ese trabajo que tenemos en la mira, ¿no? Tal vez, por ejemplo, en mi caso, yo estoy persiguiendo el estilo de Hearthstone, entonces estoy como practicando constantemente cómo llegar a ese estilo adecuadamente. Entonces, ¿qué consejos nos podrías dar para, más allá de lo técnico, lograr como esa motivación e inspiración para seguir adelante? Em, a mí me parece que acá tiene que ver sobre todo con no perder el objetivo de decir, bueno, yo quiero, mi objetivo final es Hearthstone, por ejemplo, no perderlo de rumbo y dar pequeños pasitos todos los días para hacia ese objetivo. Un día ir acomodando la web que me permita mostrar los trabajos, ir refinando el portfolio, por supuesto, ir conectándome con las personas que están en torno a esa IP que a mí me interesa. No quiero dejar de mencionar, por ejemplo, bueno, LinkedIn le decimos nosotros, no sé cómo le dicen LinkedIn o como le digan. Eh, a mí las plataformas de sociales me han, si bien no me han dado tanto trabajo, o sea, no me ha abierto, no me ha llegado tanto trabajo por Instagram, sino por directores de arte de contactos. Plataformas como LinkedIn nos permiten vincularnos y que nuestro nombre resuene. Entonces me parece que hay que hacer todo un trabajo en las distintas áreas que tienen que ver con nuestra profesión, que no es solo la parte técnica como mencionabas, que está bueno direccionarlas pasito a pasito todos los días a ese objetivo. Y decirles que esta es una profesión de cabeza dura, de gente que con tesón, con empuje y que hay que seguir insistiendo e insistiendo e insistiendo y los pasos son lentos, pero de a poco se avanza. Y que, nada, que estamos todos en la misma, realmente. Y por supuesto que las puertas están abiertas para que cuando quieran me escriben, si puedo respondo y, y- y ojalá todos puedan cumplir sus objetivos profesionales y artísticos, ¿no? En este camino. Muchísimas gracias, Gonzalo. Em, no sé si tengas por allí, quieras compartir con nosotros tus redes sociales o si en dado caso estás impartiendo alguna mentoría o curso, tal vez. Sí, no vi la pregunta acá de Fer, gracias por la pregunta. No doy cursos. Mira, no me da tiempo, es algo que me gustaría. Yo di un tiempo clases en la facultad de la parte de diseño, me encantaría hacerlo. No tengo tiempo y hasta hace poco estaba con muchas dudas sobre qué podía yo impartir en un curso, pero no, lamentablemente no. Pero pueden preguntar y mandar preguntas cuando quieran. Yo, si tengo tiempo, respondo, no tengo ningún problema. Bueno, Gonzalo, agradecido en nombre de toda la comunidad de Boceto Creativo que hayas podido compartir este tiempo con nosotros. Súper importante todo lo que has dicho y has lanzado unos consejos tremendos y también a la comunidad, gracias por venir y por participar. No sé si tengas algunas palabras de despedida. Sí, yo de verdad quiero agradecerles. Me parece que estos espacios son súper importantes y y que esas dudas que tenemos, las tenemos todos. Ya lo mencioné durante la charla. Gracias de verdad por hacerlo ameno. Me encanta a mí charlar. Acá la veo a Vane que saluda, la he conocido en la Comic Con. Me parece que es fundamental tener estos espacios de encuentro entre artistas eh, para potenciarnos entre todos. Así que ojalá me inviten nuevamente en algún momento, ¿sí? Y charlemos de otros temas porque la profesión da para muchísimo, para muchísimo.
Sí, totalmente. Hay muchas preguntas que quedan por allí. Tal vez más adelante te podemos invitar a otra actividad y aquí siempre serás bienvenido y nuevamente muchas gracias por venir. Se aprecia un montón. Gracias a vos, Miller. Sí, no, quiero saludar especialmente a Juan Diego, a JD, mi amigo, que es un crack. Lo admiro Ah, sí. mucho y también invítenlo a él a charlar en la comunidad porque tiene muchísimo para compartir con todos. Juan Diego, llegó tarde. Bueno, gracias. Que no Ay, importa, no, siempre está. sí. Bueno, chicos, chicas, Gonzalo, muchas gracias. Nos estamos despidiendo y nuevamente muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.